La casa estaba inusualmente silenciosa, esa mañana incluso para un martes. Una niebla suave había cubierto todo durante la noche, amortiguando el sonido de las gaviotas y el tráfico de la carretera principal. Me acababa de acomodar en mi sillón junto a la ventana S con los brazos desgastados y la marca tenue de los libros favoritos de Ricardo aún en el cojín a mi lado, cuando sonó el teléfono. El número no me sonaba. Normalmente no habría contestado, pero un pequeño tirón en el pecho como un susurro que no podía ignorar me hizo descolgar. Señora Morales, preguntó la voz al otro lado con suavidad. Espero no estarla molestando. Hubo una pausa. No reconocí la voz, pero la forma en que dijo mi nombre me hizo enderezarme. Soy Elías Barraza, dueño de Joyería Barraza e Hijos en Puerto Escondido. La llamo porque ayer llegó algo a mi taller. Un collar de oro, grabado con las iniciales RM. No hablé, no pude. Mis dedos se aferraron al teléfono. Me dijeron que venía de su hijo y su nuera continuó. Pero cuando lo revisé para arreglar el broche encontré algo inusual dentro. Creo que debería verlo usted misma. Me puse de pie sin darme cuenta, el dolor en las rodillas olvidado. ¿Está seguro de que es mi collar? Mi voz salió demasiado baja. Carraspeé. No puede ser. Las iniciales eran claras. La cadena es única de artesanía antigua. No quise alarmarla. Pero pensé que tenía derecho a saber. La llamada terminó cortésmente su tono mesurado, pero me quedé paralizada junto a la ventana mucho después de que la línea se cortara. El collar de mi esposo, el que me regaló en nuestro 20º aniversario. Lo único que realmente me dejó cuando se fue. Me giré hacia el dormitorio, el pecho apretado. El cajón de arriba del tocador. Ahí fue donde lo puse por última vez la noche después del funeral. Crucé la habitación con las manos temblando y lo abrí. Estaba vacío. El cajón se abría como una herida. Pasé los dedos por el forro de terciopelo, como si el collar pudiera reaparecer solo con tocarlo, pero no estaba. Desaparecido por completo. Ni cadena, ni broche, ni siquiera el leve rastro de polvo dorado que solía dejar cuando lo guardaba cada noche. Me quedé allí un largo rato, aturdida por la ausencia. Ese collar nunca había salido de la casa, no en décadas. Ricardo me lo había puesto en el cuello la noche que me lo regaló nuestro 20º aniversario, una cena tranquila en casa con velas y la música que sabía que me encantaba. Tomó mi mano sobre la mesa y dijo, no es solo oro, somos nosotros. Me reí conmovida por el sentimiento y la forma en que sus ojos se suavizaban al decirlo. Nunca pensé que una joya pudiera significar tanto hasta que él ya no estuvo. Se convirtió en el último lazo con él, lo último que sentía nuestro. Me apoyé en el tocador mareada. La línea de tiempo encajó con demasiada facilidad. Hace unas semanas Lorena vino sin invitación ofreciéndose a ayudarme a ordenar. Al día siguiente apareció Nicolás, haciendo preguntas casuales sobre mis documentos si había perdido algo últimamente. No lo pensé entonces, qué silenciosas eran sus manos, qué calculadas. Regresé a la sala las tablas del piso, crujiendo bajo mis pies. En la repisa la foto de Ricardo sonreía con esa terquedad juvenil que amaba y odiaba a partes iguales. La miré deseando que hablara. Por supuesto no lo hizo, pero el Hannah Elías sí. Me puse el abrigo y tomé mi bolso. El cielo afuera comenzaba a despejarse. La niebla se diluía en un brillo pálido entre los árboles y apenas podía distinguir la dirección de Puerto Escondido. El camino no era largo, pero no lo había hecho sola en meses. El collar se había ido. Eso era cierto. Pero si Elías Barraza había encontrado algo dentro, algo que creía que necesitaba ver entonces, tenía que verlo ahora. La campana sobre la puerta del taller sonó suavemente al entrar, y por un momento me sorprendió lo poco que había cambiado el lugar desde la última vez que Ricardo y yo estuvimos allí. Los mismos mostradores de vidrio, el mismo leve olor a abrillantador de plata y madera de cedro. Habíamos traído el collar una vez hace años, solo para ajustar el broche. Ricardo insistió en hacerlo él mismo, pero cedió cuando amenacé con usar cinta adhesiva. Un hombre estaba detrás del mostrador.
Elías supuse alto y bien vestido con ojos gentiles que no titubearon al verme. —¿Señora Morales preguntó? Asentí. Dijo que tenía algo mío. Me ofreció una sonrisa tensa pero respetuosa y abrió una pequeña caja frente a él. Allí estaba el collar. Mi collar. Su cadena se enroscaba como un signo de interrogación, el colgante brillando bajo la luz suave. No dañé nada, dijo rápidamente. Pero cuando abrí el broche para revisar el resorte encontré esto dentro. Sacó 2 objetos de debajo del mostrador y los colocó en un paño de terciopelo oscuro, una pequeña llave de latón no más larga que mi uña del meñique y un pedazo de papel fotográfico doblado y envejecido. Tomé la foto con dedos temblorosos. Éramos nosotros, Ricardo y yo, en nuestro día de boda. La imagen estaba desvaída, pero la alegría no. Su mano estaba en mi cintura, mi cabello ondeado por el viento, y nos reíamos no de algo en particular, solo porque podíamos. Ricardo me dejó algo más, dijo Elías en voz baja, sacando un sobre sellado de un cajón. Mi nombre estaba escrito en el frente con su letra, la que llenaba listas de compras y tarjetas de cumpleaños. Lo dejó conmigo el año pasado. Dijo que si alguien más que usted traía el collar, debía llamarla y entregarle esto. Lo tomé lentamente con la respiración entrecortada. El papel era grueso, más pesado de lo que esperaba. No lo abrí de inmediato. Solo lo sostuve como esperando que el momento me dijera qué seguía. De vuelta en mi coche, me senté con el sobre en el regazo durante un buen rato antes de abrirlo. Los bordes estaban ligeramente desgastados, como si lo hubieran tocado más de una vez. Pasé el pulgar por la letra de Ricardo una última vez. Luego rompí el sello con cuidado. Dentro la carta era corta, solo una página, pero cada línea parecía escrita con un peso inmenso. Alma, si estás leyendo esto es porque alguien intentó borrarte. No lo permitas. Esta llave abre la caja de seguridad Barwell Bell 427 en el Banco de Puerto Escondido en la sucursal de la calle Hidalgo. El personal sabrá qué hacer. Todo está a tu nombre. Nadie más tiene acceso, me aseguré de eso. Lamento no estar ahí contigo, pero quiero que sepas lo vi venir. No quería creerlo, pero no pude ignorar las señales. Siempre has confiado demasiado, incluso cuando no lo merecían. Te amo. Siempre lo he hecho. Recupera lo que es tuyo. Mis dedos apretaron el papel mientras las lágrimas brotaban. Tuve que leerlo 2 veces para poder respirar. Él lo sabía. Pensé en los meses posteriores al funeral, cuando la casa de repente se sentía demasiado llena con Nicolás y Lorena apareciendo tan a menudo. Ella comenzó a limpiar sin preguntar, metiendo mis cosas en cajas para guardarlas. Nicolás preguntó dónde guardaba la escritura de la casa, si había hecho un testamento. Pensé que estaban cuidándome, preocupados de que no estuviera manejando bien las cosas sola. Pero tal vez no estaban cuidándome. Tal vez me estaban vigilando. La llave en mi mano ahora se sentía más pesada, no por su tamaño, sino por lo que significaba. Ricardo no lo dejó al azar. La había escondido donde nadie más pensaría en buscar cerca de mí, pero fuera de su alcance. Miré hacia el taller. Elías estaba detrás del vidrio con la cabeza inclinada respetuosamente. Le hice un leve gesto con la cabeza, luego encendí el motor. El banco estaba a solo 10 minutos y no quería perder el valor. El banco estaba tranquilo. Cuando llegué al vestíbulo aún olía levemente a papel y a brillantador de pisos. Una joven con trenzas impecables y una sonrisa paciente me llevó a una pequeña sala privada después de verificar mi identificación y tomar la llave. Su voz era cortés, pero ensayada, del tipo reservado para quienes el mundo asume frágiles. Por aquí, señora Morales. Tómese todo el tiempo que necesite. Colocó la caja en la mesa y me dejó sola. Necesité ambas manos para levantar la tapa. Lo primero que vi fue una carpeta gruesa atada con una cinta carmesí. La desaté con cuidado, revelando documentos cuidadosamente apilados. En la parte superior había una carta con la letra de Ricardo, pero esta vez más temblorosa. Le diste todo a esta familia. Ahora recupera tu vida. La cuenta a tu nombre está activa. Nadie más tiene acceso. Deposité cada mes durante años. No mucho cada vez, pero suficiente para crecer.
También encontrarás la escritura. Es tuya sola, la casa te espera. Casa, no se lo dije a nadie, ni siquiera a Nicolás. Y una cosa más, el testamento, el verdadero, el que escribimos juntos antes de que enfermara. No dejarán que reescriban lo que construimos. Mi pecho se hinchó con una emoción que no había sentido en meses, algo entre el duelo y la rabia, pero más suave que ambos. Saqué los documentos lentamente, absorbiendo cada uno. Había una cuenta de ahorros a mi nombre con suficiente para mantenerme durante años. La escritura de una pequeña casa frente al mar en Playa del Carmen. Nunca había estado allí, pero Ricardo la mencionó una vez cuando éramos jóvenes. Dijo que soñaba con retirarse allí, leer en el porche mientras yo cuidaba el jardín. Y el testamento fechado, notariado, firmado por ambos. Todo era mío. Propiedad exclusiva, sin condiciones. Una lágrima rodó por mi mejilla, pero no la limpié. Me quedé con ella, con todo. Él lo había planeado. Había visto lo que yo tenía demasiado miedo de ver, y ahora me había dado una opción. Doblé los papeles cuidadosamente, los volví a meter en el sobre y tomé mi abrigo. Nicolás llegó justo después de la cena sin avisar, como si eso aún fuera aceptable. Escuché el golpe en la puerta antes de ver los faros afuera. No me moví de inmediato, me quedé junto a la ventana viéndolo cambiar el peso de un pie a otro en el porche con las manos metidas en los bolsillos del abrigo, como un niño atrapado, robando algo pequeño. Cuando abrí la puerta, su expresión se suavizó en una preocupación demasiado pulida para ser real. Mamá dijo, «No contestabas el teléfono». Lorena y yo estábamos preocupados. Me hice a un lado. «Pasa». Entró lentamente sus ojos recorriendo la habitación como si hubiera cambiado. No lo había hecho. Solo yo. Vi que el coche no estaba antes, dijo. «¿Todo bien?» Lo miré fijamente. «No, no todo está bien». Se estremeció ligeramente. «¿Pasa algo?» Señalé el sofá, pero no me senté. «¿Sabes dónde está mi collar?» Nicolás. Su rostro apenas cambió. Solo un parpadeo, una pausa demasiado larga. «¿Qué collar sabes exactamente cuál?» Lorena entró detrás de él entonces sin aliento y con una sonrisa exagerada. «Alma, no queríamos molestarte. La cadena estaba en un cajón juntando polvo. Pensamos que tal vez no lo notarías. No era suyo para tomar». La sonrisa de Lorena se tensó. Necesitábamos fondos. El negocio ha ido más lento de lo esperado. Es solo temporal. Los miré primero a ella, luego a Nicolás. Nunca preguntaron. Ni una vez. «No pensamos que te importaría», dijo él más bajo ahora. «No lo has usado en años. No era solo oro». Mi voz no se alzó, pero golpeó más fuerte que un grito. Era una promesa. De tu padre. Y lo vendieron como baratija en un mercado. No dijeron nada. Lorena se sentó de repente solemne. Nicolás miró a otro lado. «Recibí una llamada del joyero», continué. «Y fui. Me devolvió lo que vendieron. Pero lo que me dio fue más que ese collar». Los ojos de Nicolás volvieron a mí. «¿Qué quieres decir?» No respondí. Me giré y caminé hacia la repisa, tomé el sobre que había dejado allí esa tarde. Lo sostuve en la mano sin ofrecérselo, solo dejándolo existir entre nosotros como una línea que no esperaban que trazara. El timbre sonó poco después del mediodía, agudo y deliberado. Esperaba silencio ese día, quizá el leve zumbido de la culpa, pero en cambio abrí la puerta y encontré a un hombre con un traje gris oscuro sosteniendo un maletín de cuero y una sonrisa de disculpa. «Señora Morales», preguntó. «Soy Gregorio Hinojosa, abogado de su hijo». Mi boca se mantuvo inmóvil, pero mis manos se tensaron ligeramente a mis costados. Carraspeó. «El señor Morales ha expresado preocupación por sus recientes decisiones. Me pidió que organizara una evaluación de bienestar solo para asegurarme de que sus asuntos estén en orden». Me hice a un lado. «Mejor pasa». Entró con cautela sus ojos, recorriendo la habitación con la desapegada práctica de un abogado. Señalé el sillón frente a la chimenea y fui al aparador. Del cajón superior saqué una carpeta impecable organizada completa. «Estos», dije, colocándola frente a él, «son los documentos relacionados con mis finanzas, mi propiedad y mi autonomía legal».
Dudó, luego abrió la carpeta. Mientras hojeaba las páginas estados de cuenta, testamento notariado, escritura de la casa en la playa, su postura cambió. Para cuando llegó a la carta con la letra de Ricardo, su tono se suavizó en algo cercano al respeto. Entiendo, dijo finalmente. Estos documentos parecen completos, válidos y recientes. Lo son, dije. Todo está a mi nombre, todo en orden. Me miró entonces, viendo por primera vez a la mujer frente a él en lugar de la que le habían descrito. Creo que ha habido un malentendido, dijo. Informaré a su hijo que no es necesaria ninguna acción adicional. Asentí una vez. Hazlo. Recogió sus cosas y salió sin decir más. Esperé hasta que la puerta se cerró antes de sentarme. Unos minutos después, Nicolás entró al camino de entrada. No tocó de inmediato. Escuché la puerta del coche cerrarse, la pausa insegura en los escalones, luego el toque de sus nudillos en el vidrio. Cuando abrí la puerta no lo invité a pasar. Pensaste que era vieja, dije con calma. Olvidaste que también estaba preparada. Me miró como si no reconociera a quien tenía delante. Y por primera vez en meses no sentí la necesidad de explicar. La casa en la playa estaba al borde de un sendero tranquilo, rodeada de cercas desgastadas por el viento y hortensias marchitas. Era más pequeña de lo que imaginé, pero eso la hacía sentir más mía. Un porche con espacio justo para una mecedora. Ventanas abiertas hacia el mar. Un pequeño jardín que se había descontrolado, pero no más allá de la salvación. Al entrar, el aire olía levemente a cedro y sal. Las tablas del piso crujían bajo mis zapatos, y la luz del sol se extendía por las tablas de madera, como si hubiera estado esperando a que alguien llegara a casa. Recorrí cada habitación lentamente. 2 dormitorios, una cocina pequeña, un rincón de lectura junto a la chimenea. En la repisa había un pequeño gancho justo encima de donde alguna vez estuvo un clavo. Sabía que había colgado allí. Ricardo siempre dijo que quería enmarcar una foto de nuestro día de boda, solo una. Nunca pregunté cuál. Tal vez no podía elegir. Pasé la noche allí, y cuando llegó la mañana supe que no volvería. Volví a casa una vez más solo para empacar. No todo, solo lo necesario. Algo de ropa, un par de fotos enmarcadas, mis libros, la pequeña caja de cartas que Ricardo me había escrito a lo largo de los años. Y el collar, por supuesto, que me puse al cuello antes de irme. No dejé una dirección de reenvío, solo una nota en la encimera de la cocina. No estoy huyendo, estoy viviendo. Alma. No bloqueé el número de Nicolás. Pensé que dejar sonar el teléfono sin contestar diría más que el silencio solo. Me envió un mensaje una vez preguntando si estaba a salvo. No respondí. No preguntó a dónde me había ido. El día que cerré la puerta principal por última vez, no lloré. Giré la cerradura con manos firmes, puse las llaves en un sobre y las deslicé en el buzón. Para la noche estaba de vuelta en el porche de la casa en la playa descalza, viendo la marea entrar y salir, como lo había hecho mucho antes de que cualquiera de nosotros estuviera aquí. Y ya no estaba esperando. Pasó casi un mes antes de que lo volviera a ver. Nicolás llegó sin avisar, apareciendo justo cuando la marea de la tarde se retiraba. Se quedó al borde del sendero como si no estuviera seguro de tocar o dar la vuelta. Abrí la puerta antes de que pudiera decidir. Se veía diferente. No solo cansado, desgastado de una manera que iba más allá de la fatiga. No esperaba que te defendieras, dijo en voz baja. No ofrecí una sonrisa. No esperabas que importara, asintió mirando sus zapatos. Me equivoqué. No pidió entrar y no lo invité. Nos quedamos en el porche, el océano detrás de nosotros, ambos fingiendo que el aire no estaba cargado de todo lo que no se dijo. Lo siento, mamá, dijo. De verdad, por todo. Creí que lo decía en serio, pero eso no era suficiente. Crucé los brazos. El respeto no es un regalo, Nicolás. Es una elección, y se gana. Lo sé. Esperé. No dio excusas, no defendió a Lorena ni al negocio, ni los meses de manipulación silenciosa. Solo se quedó allí asumiendo. No espero que las cosas vuelvan a ser como antes, dijo, pero me gustaría empezar de nuevo, como tú me permitas. Lo miré, mi hijo, mi traidor, mi niño, y no dije nada.
Pero no cerré la puerta. En cambio me hice a un lado, solo lo suficiente. La mayoría de las mañanas despierto con el sonido de la marea rozando la orilla, un ritmo más constante que cualquier cosa que haya conocido. Me envuelvo en mi chal, preparo una taza de té y me siento en el porche con el collar descansando cálido contra mi piel. Los días se sienten diferentes ahora, no más ruidosos, solo míos. Me uní al club de lectura local en la biblioteca a 2 pueblos de distancia. Planté rosas junto a la cerca. Volví a escribir cartas de las de verdad a mano, dirigidas a amigos con los que no había hablado en años. No tengo noticias de Nicolás a menudo. Cuando las tengo son pequeños gestos, una foto del perro, una postal de un viaje de negocios. Creo que está aprendiendo a hablar sin ocupar todo el espacio en la habitación. No sé si alguna vez será el niño que crié, pero eso ya no depende de mí. Lo que es mío ahora es este silencio, este jardín, este porche, esta versión de mí misma que recuerda cómo vivir sin disculpas. A veces releo la carta de Ricardo aunque no lo necesito. La sé de memoria. Creo que le gustaría este lugar. Creo que estaría orgulloso de que no me quebré. El collar brilla bajo el sol mientras me recuesto en la mecedora. No solo tomaste un collar susurro aunque nadie está escuchando. Intentaste reescribir quién era. Pero ahora soy yo quien sostiene la pluma.